El Señor les bendiga. Voy a hablar brevemente sobre la culpa y el pecado, cómo Dios nos perdona, basado en Juan 8, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 8, del 1 en adelante, dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle, perdón, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Esto es del más viejo hasta el menor. Entonces dice: y la mujer, perdón, acusada por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aquí vemos cómo a esta mujer la encuentran en el acto mismo, y el Señor Jesucristo, me traje, teniendo una conversación con el Señor me decía, me trajo a memoria esta historia, ¿verdad? Porque nosotros, cuando nosotros pecamos delante del Señor, y más cuando nosotros estamos en estos caminos, nosotros nos sentimos mal porque decimos: pero es que ya yo sé, yo ya conocía que no debía hacer eso, yo ya sé, y hay cosas con las que nosotros lidiamos, que las hacemos una y otra vez. Entonces el Señor me mostró varias cosas de esta historia. Primeramente, traen a esta mujer, que fue lo primero que el Señor me mostró. Cuando nosotros venimos arrepentidos delante de la presencia del Señor, y nos humillamos, el Señor nos perdona. Mira, lo que pasa es que nosotros seguimos con ese sentimiento de culpa, y, y como que insistimos y nos sintiéndonos mal y todo eso. Pero entonces el Señor me mostraba que esta mujer, ella no vino por su cuenta arrepentida donde el Señor Jesucristo, sino que a ella la trajeron. Entonces, es como que ella no tuvo tiempo para arrepentirse. Ella simplemente la trajeron, y quizás su vergüenza, por lo que quizás ella se pudo haber arrepentido, fue porque la encontraron, y su vergüenza hizo quizás que ella se arrepintiera de lo que había, de su pecado. Entonces el Señor también me mostraba que los que las traían, ella también conocía la ley. Ella sabía que a las mujeres que la encontraban en el acto, no, o sea, no eran rumores, fue que a ella la encontraron, porque si había un rumor, había que tener testigos para inculpar a alguien. Pero a esta mujer, a ella la encontraron, entonces a ella ya sabía lo que le iba a venir si la encontraba, entonces ella ya conocía la ley. Entonces, así como nosotros sabemos muchas veces que no estamos supuestos a alguien y lo hacemos y caemos y pecamos, nosotros pensamos, porque nos sentimos peor y se nos hace más difícil como creer que el Señor nos va a perdonar, porque ya conocíamos, ¿verdad? Entonces, esa era lo que el Señor me decía. Esta mujer sabía, ella conocía la ley, y los que lo traían también conocían la ley, pero el Señor me decía: ellos no conocían la gracia y tampoco tenían misericordia, ¿verdad? Porque ellos lo que conocían eran la ley. Ellos le dijeron a esta mujer: la ley dice que hay que apedrearla. Entonces el Señor me decía: ellos no tenían misericordia, y no sabían, no conocían la gracia, y no tampoco tenían misericordia. Entonces el Señor le dice: el que esté libre de pecado,
pues que él tira la primera piedra. Entonces también ahí es que el Señor nos confronta a todos, y también me ministraba que cuando nosotros sabemos de alguien que peca, aunque esa persona ya conocía y sabía que eso no se hace, porque ya tenemos el conocimiento cuando estamos en los caminos del Señor Jesucristo, el Señor me decía, así todos nosotros pecamos, aún conociendo, y no podemos nosotros ser rápidos para querer castigar o señalar a la gente que cae, aún ya cuando sabían y conocían, porque cuando nosotros venimos humillados delante del Señor, el Señor Jesucristo nos perdona. El Señor me decía, al hombre Dios le manda a que siendo hombre, que no tenemos la, ¿cómo se dice? La revelación completa de lo que es la gracia y la misericordia del Señor, a nosotros como seres humanos el Señor nos manda que perdonemos 70 veces 7. Entonces, si es a una sola persona, si esa persona viene y no, o sea, al día, ¿cuántas veces puede alguien pecar contra nosotros? A nosotros nos faltarían horas. O sea, lo que el Señor nos quiso decir es que ilimitadamente tú vas a perdonar a esa persona. Y cuando uno perdona, uno ya no trae a memoria esos pecados, porque eso hace el Señor. Los pecados que nosotros cometimos antes de venir a Jesucristo fueron toditos perdonados y borrados. Ya eso no existe. Entonces, cuando estamos aquí, aunque conocemos y tenemos al Señor, si nosotros pecamos, el Señor dice que si nosotros nos arrepentimos, Él viene y nos perdona. Entonces, en Romanos 5:20 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Romanos 6 también, si lo leemos, dice, nos concientiza a que nosotros tenemos que dejar de pecar. Porque aunque haya gracia para que seamos perdonados, no podemos insistir en el pecado. Entonces, segunda de Juan dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que también nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros insistimos en nuestro pecado, van a pasar dos cosas. Primero, nosotros se nos endurece el corazón, ya el pecado con el que nosotros nos sentíamos mal, se vuelve nada, ¿verdad? Entonces de ahí nos movemos a algo más grande, y esto es demasiado peligroso. Entonces lo otro que puede pasar es que no tengamos el chance de arrepentirnos nuevamente, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros venimos donde Dios y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Pero también el Señor me decía, que nosotros tenemos que ver qué es lo que nos lleva a cometer un mismo pecado, y son cosas como ataduras, que es lo más común, pero también hay cosas que son más internas, a veces son heridas, son cosas que nos llevan a querer llenar un vacío, o son las mismas obras de la carne. Entonces, sea lo que sea, tenemos que llevárselo al Señor y pedirle al Señor que nos liberte, que nos ayude ya a no cometer, no quedarnos, porque aunque el pecado puede que sea más grande que nosotros, no es más grande que Dios, no es más grande que el poder de Dios. Y tenemos que también tomar esa decisión de no hacerlo más, de por de todas formas, como tratar de apartarnos y de no volver a cometerlos, como pedirle a Dios esa fuerza y que nos ayude a no volver a hacerlo. Entonces también el Señor me recordaba que en los tiempos de antes había un sumo sacerdote que venía y pedía perdón por los pecados del pueblo, y sacrificaban a un animal inocente, y con esa sangre pues servía como remisión de pecados, perdonaba los pecados del pueblo. Entonces el Señor me recordó que también el Señor Jesucristo murió una vez por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces ese sacrificio cubre los pecados que nosotros cometemos, aunque sea, hoy podemos estar bien, ¿verdad? Entonces mañana uno no sabe cómo uno pueda fallarle a Dios, pero Dios también, el Señor Jesucristo también murió por esos pecados futuros. Pero nuevamente tenemos que estar a cuentas con Dios y no tomar el pecado así a la ligera, pedirle al Señor que nos ayude, pero Dios no quiere que andemos en culpa, no quiere que pequemos a la ligera, pero tampoco cuando lo hagamos, que fallemos, no nos alejemos de Él, porque el único chance que nosotros tenemos de ser cambiados y redimidos a través del sacrificio que Jesucristo hizo. Y espero que esto les bendiga. Bendiciones.